Hola, un saludo desde el empaquetado, un día más con ustedes, y hoy tenemos el placer de que nos visite a nuestro humilde plató y a nuestra humilde casa dos compañeros. Joan, un activista social afincado en nuestra isla, y Sivan Serdeti. ¿Está bien dicho? Serdeti. Serdesti, sí. Serdesti. Hoy hablamos del Kurdistán, hablamos de la lucha política de un pueblo y la lucha social, ¿no? Yo creo que el trabajo que están haciendo el compañero Sivan a través de los medios de comunicación, de charlas y demás, difundiendo un poco lo que es el contexto kurdo en este momento, yo creo que es bastante importante. Él hoy también, a lo largo de la charla, presentará este libro, ya hablaremos de él, yo creo que, y de su autor, que es un referente en la lucha del pueblo kurdo. Pues, Sivan, un placer que estés aquí entre nosotros. Y para los que no conocemos la historia, la lucha del Kurdistán, sí nos gustaría que un poco nos metieras en el contexto de lo que es el pueblo y el desarrollo político actual, ¿no? Y Joan, pues tú también poco a poco nos vas también metiendo y aportando, ¿vale? De acuerdo. Pues venga, empezamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias al programa de televisión Empaquetado por posibilitar este programa para que podamos hablar un poco de la realidad del pueblo kurdo y poder presentar el libro del líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso en la isla de İmralı en Turquía desde el 15 de febrero de 1999. Realmente Kurdistán, el pueblo kurdo es un pueblo y la lengua kurda muy antiguas, concretamente en la historia reciente, digamos. Después de la Primera Guerra Mundial, Kurdistán fue dividido en 4 partes entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Mediante el Tratado de Lausana en Suiza, los días 25 y 26 de julio de 1923, cuando Kurdistán quedó dividido entre 4 partes. Y hoy en día, digamos, los cerca de 60 millones de kurdos en las 4 partes de Kurdistán y en la diáspora, teniendo en cuenta que casi la mitad de Kurdistán, del pueblo kurdo, se vio obligado a ir a la diáspora debido a las políticas de genocidio y exterminio. Y la mayor parte de Kurdistán, que llamamos Kurdistán Norte, está ocupada por Turquía. Turquía, que es miembro de la OTAN, miembro del Consejo de Europa, cerca de 30 millones de kurdos, es decir, casi la mitad de la población kurda vive en parte de Turquía, así como parte de Irán, que llamamos Rojhelat, Kurdistán Este, y parte de Irak, Kurdistán Sur, y parte de Siria, que llamamos Rojava o Rojava, hoy en día que está en vigor el proyecto del confederalismo democrático, sí, del que hablaremos. Ahora hablaremos luego sobre eso, ¿no? Joan, ¿qué aportamos al debate? Nada, decir que, bueno, nosotros invitamos a Sivan con la idea también de ver la experiencia puesta sobre el terreno de lo que es la... Que hay que decir que Sivan no es cualquiera, Sivan es miembro del Consejo Nacional Kurdo, Congreso Nacional de Kurdistán. Congreso Kurdo del Kurdistán, y está dentro del Comité de Relaciones Internacionales, ¿no? O sea, que es una persona, pues, además es la persona adecuada, porque, bueno, Sivan dentro del movimiento kurdo, la gente se distribuye el trabajo, su trabajo dentro del movimiento kurdo es hacer de intérprete de la lengua castellana de toda la obra de Öcalan y también de difundirla en los países de habla hispana, ¿no? Él ahora está en el Estado español, ha dado charlas en muchas comunidades autónomas, en muchos territorios, pero también ha estado en Latinoamérica y en otras partes de hispanohablantes, ¿no? Un poco su trabajo es traducir la obra de Öcalan al castellano y también difundir, ¿no? Que, por cierto, hablas el castellano y el español lo hablas bastante bien, ¿eh? Yeah. El esfuerzo vale la pena. Te agradecemos porque nos traes, con nuestro lenguaje, con nuestro idioma, nos traes la lucha kurda.
en el Kurdistán. ¿Qué dificultades pasa el proceso? Realmente hoy en día, como he dicho, debido a la división de Kurdistán y debido al carácter colonialista y dictatorial de los regímenes que han dividido Kurdistán, la lucha, digamos, pasa de una forma muy dificultosa, sobre todo el proyecto de confederalismo democrático que el líder kurdo, digamos, en estos 5 tomos, en realidad... Luego hablaremos porque es un término que metes dentro del debate y que aquí no usamos con cierta frecuencia o que yo creo que es desconocido El confederalismo bueno, el confederalismo, democrático sí, es algo nuevo. es algo digamos que lo innovador han y que a mí cuando me plantearon la entrevista, pues empezamos a trabajar sobre el tema y a hablar sobre el tema y la verdad que lo disfruté, ¿no? Yo creo que vemos el origen de este norteamericano, ¿no? de hijo de familiares rusos, de desplazados, de Murray Bookchin, ¿no? Que es el que inspira a Abdullah Öcalan. Öcalan, sí. Sí. Pues bueno. Es que, digamos, él ha escrito desde la cárcel, ¿no? Digamos, desde hace 19 años se encuentra en la isla de Imrali. Ha escrito 5 tomos a los que llama Manifiesto por una civilización democrática y yo en los últimos 6 años he dedicado todo mi tiempo a la traducción de estos libros y teniendo en cuenta que hay más de 600 millones de hispanohablantes Claro. y el movimiento kurdo, el pueblo kurdo en general, digamos, consideramos muy importante el hecho de que el pensamiento de Öcalan llegue a un amplio, digamos, lectores hispanohablantes. De hecho, también fueron traducidos los primeros 2 tomos al catalán y también el primer tomo al portugués. Entonces, en esos tomos, el líder kurdo propone el proyecto del confederalismo democrático como modelo de solución para todos los problemas de Oriente Medio. No solo problemas del pueblo kurdo, sino también problemas de Oriente Medio, problemas étnicos, religiosos, nacionales y sociales. Teniendo en cuenta que los regímenes, digamos, oligárquicos en caso de Turquía, teocráticos en caso de Irán, los regímenes monárquicos en caso de Arabia Saudita, Jordania y los países del Golfo Pérsico, así como los regímenes derivados de la tradición del socialismo real, tales como el régimen basista de Saddam Hussein, que fue derrocado en el año 2003. Y que hizo muchísimo daño al pueblo kurdo, ¿verdad? Claro, y el régimen sirio basista, primero Bashar Assad el padre y hoy en día Hafez Assad, primero Hafez Assad el padre y hoy en día Bashar Assad el hijo, todos esos regímenes realmente son dictatoriales y no son capaces de resolver los problemas. De hecho, se dedican a vigilar los pueblos de Oriente Medio para ponerles a merced de la modernidad capitalista. Frente a la, digamos, al carácter antidemocrático de esos regímenes, el líder kurdo dice que, ya que se ha demostrado que esos regímenes no pueden resolver los problemas étnicos, religiosos y nacionales y sociales, dice que merece la pena la aplicación del modelo de confederalismo democrático para todos los pueblos. De hecho, esto no se queda en la teoría, sino que prácticamente desde hace 5 años, concretamente desde el 19 de julio de 2012, ya hemos implementado el modelo de confederalismo democrático en Rojava, Kurdistán de Siria, en el norte de Siria. Desde hace 5 años este modelo está en vigor. Y funciona. Funciona mediante asambleas populares donde están representados todos los grupos étnicos que se encuentran ahí. Aparte de los kurdos, que son la mayoría, también están las minorías religiosas, cristianas, yezidíes. En plena convivencia. Convivencia y gracias a esa convivencia y a ese modelo confederal democrático fueron capaces de derrotar al fascismo y del Estado Islámico en las 3 cantones de Rojava, en Kobane, Afrin y Jizire, y recientemente, hace unos días, liberaron Raqqa también, pues bastión del Estado Islámico. Ahora nos cuentas el tema de la Revolución Rojava. Mira, el tema del confederalismo en la actualidad, en el momento español, yo creo que sería un debate a abrir, ¿no? Vemos la situación del pueblo catalán, vemos la situación del pueblo vasco, vemos la situación del pueblo gallego, vemos cómo está estructurado este país. En este momento yo creo que es un debate, tanto el federalismo como el confederalismo, que hay diferencias en tal, pero como ejemplo podríamos tener al pueblo del Kurdistán como
como referente de cómo funcionan las cosas, ¿no? Es posible, en contextos distintos, en contextos económicos distintos, cómo es posible entendernos con mayor autonomía y con voluntad de entenderse los pueblos, ¿no? A nosotros lo que nos resulta muy interesante del confederalismo democrático es que rompe con una serie de paradigmas que parecen que son los grandes males de la civilización actual, como son el capitalismo, ¿no? El patriarcado, y es inclusivo con las minorías, ¿no? Realmente tiene los elementos, es un sistema que se está viendo que funciona en la práctica, o sea, no estamos hablando de algo utópico. Entonces, eso para nosotros es muy interesante conocerlo mejor, conocer su experiencia, poder intercambiar conocimientos y empezar a construir tejido social, pero un poco desde esa base, ¿no? de poner los cimientos de lo que puede ser algún día, pues, una construcción distinta, ¿no? Una sociedad distinta y no jerárquica, ¿no? Con los problemas que vemos que está teniendo, que existen ahora. Yo creo que ahora lo que estamos viendo es que en el año 78 el régimen, esa transición no era suficiente, que necesitamos más y tenemos que ir construyendo otras cosas, ¿no? Sivan, cuéntanos qué es la revolución, ¿cómo se pronuncia? Rojava. Cuéntanos, ¿cómo? Realmente la revolución de Rojava, digamos, se basa en el proyecto y pensamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso en la isla de Imrali. Y, digamos, paradójicamente, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que lucha contra el fascismo del Estado Islámico, y cuando los ejércitos de Irak, por ejemplo, se escapó y el Estado Islámico se apoderó de Mosul y una gran parte de Irak, y donde el 3 de agosto de 2014 proclamaron el califato. Y el ejército sirio también se escapó, se apoderaron hasta Raqqa, y ahí era un bastión importante del Estado Islámico. Como he dicho, recientemente las fuerzas democráticas de Siria, compuestas por kurdos y otras minorías, sí que liberaron Raqqa también. Entonces, paradójicamente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos pusieron nombre del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en la lista de organizaciones terroristas. Hay que decirlo sin haber atentado contra Occidente ni contra ningún Nada. país. Y digamos, Era para facilitarle a Turquía y al resto la posibilidad consideramos que como Congreso Nacional de Kurdistán, de que soy miembro, tenemos cerca de 300 miembros, que si tenemos tiempo podría hablar un poco del objetivo, de los objetivos del Congreso Nacional de Kurdistán, que iniciamos campañas a nivel mundial y Europa denunciando esa situación. Y de hecho, digamos, como buena noticia, recientemente un tribunal belga de Bélgica decretó que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán no es terrorista, que lleva a cabo una lucha armada, que debido a que en Turquía no hay circunstancias y condiciones de una lucha política, el PKK se ve obligado a llevar a cabo una lucha armada. Entonces, el líder kurdo, digamos, desde cárcel, como escribe estos tomos, digamos, da un proyecto y una idea del confederalismo democrático, teniendo en cuenta que otros regímenes no funcionan, ya han fracasado y son motivos de guerra, violencia, sexismo y feminicidio. Entonces, este proyecto de confederalismo democrático realmente, junto con el movimiento de la mujer kurda, que sin exagerar yo podría decir que se ha convertido en el movimiento de mujer más grande del mundo, yo creo que sí, teniendo en cuenta que tiene miles de guerrilleras y militantes, creo que tiene su propio ejército, su propio partido político y miles de militantes en todo el mundo y en Oriente Medio y todas las partes de Kurdistán. Entonces, digamos, el proyecto de confederalismo democrático funciona en Rojava con la participación de todos los grupos étnicos. Un ejemplo de cómo se puede disolver el patriarcado, ¿no? O sea, dándole a nuestras compañeras la capacidad de trabajar, conjuntamente. Integradas en las estructuras, ¿no? Y tienen sus propias escuelas, tienen todo montado para un poco reeducar, ¿no? También yo creo, ¿no, Sivan? Ellas, un poco su trabajo es reeducar a los hombres, porque yo creo que hay incluso una escuela de reeducación de los hombres que están un tiempo allí y que
Un concepto que me gustó mucho el otro día que mencionabas, el de la historia, ¿no? Que ellas están escribiendo una historia desde el punto de vista femenino, ¿no? Una nueva disciplina sería, ¿no? Porque su objetivo, digamos, es reescribir la historia, teniendo en cuenta que en la historia oficial de los últimos 5.000 años de la historia de civilización central, de los últimos 5.000 años, no está la historia de la mujer, no está la historia de la resistencia de los grupos étnicos y minorías. Entonces, el movimiento de la mujer kurda ahora ha escrito 2 obras magnas. La primera se llama Ideología de la Liberación de la Mujer y esa segunda se llama Genealogía, que significa ciencia de la mujer. Entonces, su objetivo es reescribir la historia y también la ciencia, teniendo en cuenta que tanto la ciencia como en el marco de Estado-Nación están pudridas, digamos, no responden a la necesidad de los pueblos y nuestras sociedades. El objetivo de la mujer kurda, digamos, es reescribir la historia y dice que dentro del frente de Kurdistán, desde el frente de Kurdistán, queremos cumplir nuestro deber y aportamos. Y si en todos los focos del mundo hay un acercamiento similar, entonces podríamos lograr este objetivo de reescribir la historia. En el Congreso Nacional hay paridad, las asambleas, todos se forman paritariamente, ¿no? Dentro del Congreso Nacional de Kurdistán, que fue fundado el 24 de mayo de 1999 en Holanda, Ámsterdam, hoy en día, que la semana pasada celebramos nuestro Congreso anual, hoy en día tenemos 276 miembros de las 4 partes de Kurdistán, así como representantes de todas las minorías y grupos étnicos que viven en Kurdistán. También 33 partidos políticos están representados dentro del Congreso Nacional de Kurdistán. Pero te hablaba del peso equitativo, ¿no? O sea, que tanto mujeres como hombres están repartidos de forma equitativa. Es equitativo, no obstante, hoy en día las mujeres tienen un peso mayor porque aplicamos una discriminación positiva a favor de la mujer. Pues para aquellos que son críticos con el Islam y con la gente que practica la religión, ponemos un ejemplo de cómo romper, ¿no?, ese paradigma y de que hay que tener conocimientos y no hablar tampoco, cómo utilizar los medios de comunicación en esta parte, que la verdad que emborronan mucho. Mira, el Partido de los Trabajadores Kurdos en 2015 intentó llegar con el gobierno turco a llegar a pacificar la zona y a entablar la vía política, ¿no? Pero no fue posible, ¿no? Los turcos ahí rompieron Turquía ahí rompió ese llamamiento a la paz, ¿no? Realmente el Estado turco no es sincero. Digamos, su objetivo es aniquilar al movimiento kurdo y esos intentos de negociación también eran una trampa. Y el movimiento kurdo, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el líder kurdo Abdullah Öcalan realmente desde el principio se dieron cuenta de esa realidad. Aún así, para dar una oportunidad a la paz y al diálogo, a negociaciones, sí que se mostraron dispuestos. No obstante, el Estado turco violó todos los acuerdos y, de hecho, digamos, en todas las partes de Kurdistán, para posibilitar una paz, los guerrilleros se han retirado. No pusieron fin a la lucha armada, no obstante... Sí, pero pacificaron el momento, ¿no? Claro, pacificaron con el objetivo de dar una posibilidad a las negociaciones. No obstante, el Estado turco, digamos, utilizó esto como una oportunidad para infiltrar sus espías y agentes y para bombardear las 4 partes de Kurdistán. Digamos, las montañas de Kurdistán hoy en día están siendo bombardeadas y las ciudades de Kurdistán, los barrios, en este último año fueron arrasadas totalmente. Y pese a que en las elecciones generales nosotros obtuvimos, mediante el Partido Democrático de los Pueblos, obtuvimos un 13% de los votos, consiguiendo 80 parlamentarias, diputadas y diputados. Hoy en día la mayoría de los cuales se encuentran encarcelados, se les quitó la inmunidad parlamentaria
Y también ganamos más de 100 alcaldías en Turquía. Pero es que rompieron esa barrera infranqueable del 10% turco, ¿no? Eso es. Que eso es una barrera que limita el acceso a las minorías, En ¿no? los O sea, últimos casi 90 años, tanto el pueblo kurdo como otras minorías no tenían acceso, para representar su pueblo en, digamos, respectivamente en el pero Parlamento. esto ha sucedido en dos comicios, ¿no? En uno llegaron al 13% y luego otro tuvieron un poco menos de votos y un poco más del 10%, ¿no? Pero aún así están dentro del panorama político de Turquía. Sí, están dentro, o sea, la primera fuerza Luchando desde dentro, política ¿no? en Kurdistán, HDP, ¿no? El Partido Democrático de los Pueblos, donde están representados todos los grupos étnicos, no solo los kurdos, turcos, turcomanos, circasianos, Claro, sí. armenios, asirios, Un conjunto de digamos, civilizaciones. representantes LGBT también, todos están representados. No obstante, digamos, la mayoría hoy en día fue encarcelada, están en prisión, se les quitó la inmunidad parlamentaria. También nuestras alcaldesas y alcaldes fueron detenidas. Hemos conseguido más de 100 alcaldías, digamos, en las principales ciudades de Kurdistán de Turquía. No obstante, el Estado turco y su gobierno, digamos, no hace caso a la voluntad del pueblo kurdo. Mira, ustedes han evolucionado políticamente también, o sea, han cambiado, no han abandonado el estereotipo de marxismo-leninismo, pero sí es cierto que le han metido nuevos parámetros a la idea, ¿no? Han avanzado en el ecologismo, han avanzado en el feminismo, han avanzado en el confederalismo, o sea que la progresión es importante, ¿no? Teniendo en cuenta que Carlos Marx escribió Capital en los años 1800, hace 200 años, en las circunstancias de Inglaterra, que estaba en un proceso de pleno industrialismo, donde habían trabajadores y proletariados. Entonces, aquel entonces no se había desarrollado la arqueología, digamos, el feminismo, la revolución, no se había descubierto totalmente la revolución neolítica que ocurrió en Mesopotamia Alta, hoy en día que llamamos Kurdistán Norte, en el sistema de Tauros-Zagros. Y realmente el líder kurdo dice que no es posible limitar la lucha de toda la humanidad en dos sectores de la sociedad que constituyen solamente un 10%. Es decir, ¿cómo es posible limitar la lucha de toda la humanidad entre proletariado y padrón? No obstante, digamos, una inmensa mayoría de la sociedad está compuesta por campesinos, mujeres, desplazados, digamos, estudiantes, y hay varios sectores que no entran en la categoría de proletariado. Entonces sería un engaño, digamos, solamente limitar la lucha de toda la humanidad entre padrón y proletariado. Sí. Entonces, el líder kurdo dice que hace esa diferencia, dice que por un lado están las fuerzas estatales, por otro lado las fuerzas democráticas. Si hay ideología que se haya adaptado a los tiempos y que haya avanzado, ha sido el marxismo, ¿no? Hemos ido ahí poco a poco sumando y asumiendo los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos roles, Joan, ¿no? Sí, bueno, yo también veo que una de las cuestiones que no había abordado el marxismo, y sí que lo hace Abdullah Öcalan, y también en la práctica del pueblo kurdo, es el tema de cómo gestionamos el poder, ¿no? El Estado. Claro. Eso es una cuestión central, ¿no? Ellos lo entregan al pueblo, ¿no? Claro, Incluso es que ellos están contra una organización sin Estado, esa es una de las cuestiones básicas, ¿no? Porque el Estado no hace más que reforzar el capitalismo. Incluso se ha visto como los estados marxistas o socialistas han acabado trabajando al lado de... ¿no? Bueno, el ejemplo de China es paradigmático, ¿no? ¿Entiende? Entonces lo que ellos están planteando es como que el Estado como perpetuador de una forma de explotación, ¿no? Del hombre por el hombre, y entonces por eso intentan trascenderla, ¿no? O sea, ¿cuántos fallecidos y fallecidas este proceso en Kurdistán? Realmente en los últimos 30 años de guerra, más de 40.000 personas perdieron la vida. El Estado turco ha quemado y destruido más de 5.000 aldeas y pueblos kurdos. Y nosotros consideramos que es un crimen de la guerra, es un crimen contra la humanidad. No obstante, Turquía es miembro de la OTAN desde 1955, miembro del Consejo de Europa desde 1995
y pensamos que hay un privilegio. Turquía tiene un privilegio y recibe muchas armas de países occidentales. Pero la base es una base económica, ¿no? El Kurdistán, hay petróleo, hay paso para gasoductos, ¿qué es lo que, por qué ese interés en no permitir que un pueblo sea libre? Es ¿no? que el Kurdistán tiene, digamos, es una zona geoestratégica a lo largo de la historia, siempre tuvo una importancia. Todos los imperios, imperio romano, mongólico, árabe, imperio otomano, persa, todos los imperios, digamos, tuvieron guerra en territorio de Kurdistán. Tiene recursos naturales, tiene petróleo, tiene aguas muy importantes, digamos, los famosos ríos Éufrates y Tigris nacen en Kurdistán y, digamos, desembocan en el Golfo Pérsico. Es decir que es una zona de agricultura, una zona de ganadería, una zona alta de montañas. Digamos, la montaña más alta es el monte Ararat, de 6.300 metros de altura, el monte Ararat. Y, digamos, las 4 partes de Kurdistán, digamos, ofrecen todo lo necesario para el desarrollo de la civilización, desarrollo de los grupos étnicos y para una convivencia. Digamos, tiene una autosuficiencia, tiene recursos naturales, tiene una gran riqueza. Entonces, siempre los países colonialistas y imperialistas tuvieron, digamos, objetivos y aspiraciones sobre Kurdistán. Pero habría que también hablar del pueblo de Kurdistán, que no solo es un pueblo que lucha por su independencia, sino que también es un pueblo que lucha contra aquellos que no quieren plantar la libertad en los pueblos, en las zonas, como es el fundamentalismo islámico, ¿no? Ustedes también tienen frentes abiertos ahí básicamente para que tampoco pasen a invadir vuestros territorios. También están costando vidas humanas en las fronteras y en estas guerras. Realmente, el Estado Islámico fundamentalmente está apoyado por el fascismo del Estado turco, así como los países del Golfo Pérsico, y que mediante el Estado Islámico están destruyendo los tejidos sociales, culturales, incluso históricos de los pueblos de Oriente Medio y de Kurdistán. Sabéis que digamos, el Estado Islámico está destruyendo estatuas, sobre todo de mujeres, de la diosa madre, que, digamos, en la revolución neolítica había un sistema matriarcal y todo lo relacionado con la mujer madre, con la diosa madre y con el sistema patriarcal está siendo destruido. Con hachas, con, digamos, grandes elementos destruyeron la mayoría de las estatuas, y iconos y símbolos. La historia, el legado histórico que han dejado los pueblos. Y lo más grave es que hoy en día en manos del Estado Islámico se encuentran más de 5.000 niñas kurdas cuya edad oscila entre 8 y 11 años, que provienen de la creencia yezidí, los kurdos yezidíes, que provienen del zoroastrismo o zaratustrianismo, que es una religión originaria de los kurdos. Y lo más grave es esto: hoy en día el movimiento de la mujer kurda realmente cada día podría decir que libera aldeas, regiones y zonas, e intenta liberar esas niñas que fueron puestos en venta en los mercados de esclavas que establecieron entre Mosul, Irak, y Raqqa, Siria. Y recibe gran apoyo del Estado turco. ¿Cómo no suena esto, Joan? Ante el avance de aquellos que plantan el retroceso, hay un pueblo luchador ahí parando el proceso como pueden, que además están dándole, le dan por un lado, le dan por el otro, y ellos siguen ahí defendiendo sus creencias y su forma de vida. Que dentro de, antes me decía Iván, dice, no te olvides de comentar, este próximo año, ¿no?, del 7 al 18 de febrero, va a haber una marcha en Europa que termina en Estrasburgo. Empieza en Luxemburgo, ¿no?, y termina en Estrasburgo. Este es el segundo año. Es una marcha en apoyo al pueblo kurdo, es un poco para visualizar lo que está ocurriendo, todas estas cuestiones que está hablando Iván y que son importantes. Y un poco buscando la solidaridad internacional también, ¿no? Es una marcha donde el factor internacionalista es muy importante y básicamente la reivindicación es
por el pueblo kurdo y por la liberación de su líder, ¿no? Abdullah Öcalan. Lo que es lamentable, Joan, es el silencio de los medios de comunicación en esta parte del mundo. Cómo son temas que no venden. Cómo callan las verdades, ¿no? Porque además eso, si cundiera el ejemplo, no es un ejemplo de un pueblo que ante la adversidad se autoorganiza, y no solo eso, sino que está construyendo algo distinto. Eso al sistema establecido no le interesa mucho, ¿no? Es un mal ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos para ir finalizando, vamos a hablar de lo que realmente hoy te mueve y lo que has conseguido y lo que has hecho para promocionar este manifiesto que tú nos leías. Son 6 tomos y bueno, y nos Son explica 5 tomos, sí. porque Öcalan, dímelo, Öcalan es politólogo, ¿no? Estudió ciencias políticas, ¿no? Él, claro, estudió ciencias políticas en Ankara y es el líder del movimiento kurdo. Sí, sí. El fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdo, del ¿no? Partido de los Trabajadores de Kurdistán, líder del movimiento kurdo, y escribió 5 tomos. Realmente uno de mis objetivos de traducir estos 5 tomos es poder contribuir a la superación... A ver si nuestro amigo Cámara es capaz de cogerlo también. A la superación de, digamos, manipulación mediática y el cerco mediático que impedía un acercamiento entre nuestros pueblos. Tenemos que buscar la forma de distribuirlo, ¿no? Tú has traído este libro, pero también sirve para financiar la causa kurda, ¿no? Del Kurdistán. El motivo principal de la edición del libro es la difusión. La difusión de... Vale. Claro, digamos, el objetivo es llegar a una amplia capa de la sociedad con el objetivo de que conozcan el proyecto del confederalismo democrático, así como el movimiento de la mujer kurda, y sobre todo la revolución de Kurdistán en general, que digamos ofrece una alternativa para soluciones para la guerra, para la violencia, para digamos sobre todo el dogmatismo y feudalismo que impide una revolución de mentalidad. Ante todo, el pueblo kurdo y los pueblos de Oriente Medio necesitan una revolución de mentalidad y queremos superar el dogmatismo religioso, el dogmatismo de feudalismo, y de esa manera para que los pueblos de Oriente Medio y el pueblo kurdo en general puedan establecer lazos de amistad y solidaridad entre todos los pueblos del mundo, entre Islas Canarias también. Y digamos, mediante la lectura de estos libros, estoy convencido de que habrá debates, un amplio espacio de debates para, digamos, debatir todos estos temas, o sea, cuestiones de la superación de la modernidad capitalista y la modernidad democrática. El líder kurdo, digamos, en esos 5 tomos ofrece la alternativa de una modernidad democrática mediante estos 5 tomos, y ahora estoy en el proceso de la preparación del 3er tomo, que se llama Sociología de la Libertad. Lleva un trabajo inmenso traducirlo. Es encomiable el trabajo que hace el compañero Sivan. Sí, porque además y te lo agradecemos porque la obra está escrita en turco, porque Abdullah, en el sitio donde está encerrado, no le dejan escribir en otro idioma que no sea turco. Está prohibido, ¿no? Escribir en kurdo no puede escribir. Ni hablar. Con lo cual se produce la paradoja de que Sivan está traduciendo los textos del turco al kurdo también, ¿no? Sí. Un trabajo encomiable. Un trabajo, y te felicito. Gracias. Te felicito, y yo creo que las generaciones venideras de tu país te lo van a agradecer, porque nos estás trayendo la lucha y la historia de tu pueblo. Ya para finalizar, Joan, ¿quieres aportar algo más a la mesa? O Sivan, si quieres despedirte y dejar abierto... Nada, invitarles a conocer mejor el confederalismo democrático, que esperamos que pronto llegarán los libros ya, tanto este segundo tomo como el primero. Ya tenemos el contacto ahora directo con Sivan para tener aquí el resto de tomos conforme vayan saliendo, y ya pues miraremos la forma de distribuirlos. Y también pues saber que aquí hay gente que le interesa esto, que estamos organizando talleres. Mañana mismo tenemos un taller con Sivan que nos va a hablar un poco, vamos a intentar profundizar en el confederalismo, y que creemos que ese es el camino, ¿no? Sivan. Sobre todo, digamos, vuelvo a repetir la invitación que hizo el compañero John para la marcha internacionalista
que realizaremos del 7 a 18 de febrero de 2018, que iniciamos desde Estrasburgo, marchamos hasta Luxemburgo y, digamos, reclamamos la libertad del líder kurdo Abdullah Öcalan y una solución política para Kurdistán y para todos los presos políticos, por supuesto. Y realmente el movimiento kurdo, la organización que regula esto, se hace cargo de todos los gastos, digamos, y hacemos un llamamiento a todas las compañeras y compañeros internacionalistas que se unan a esa marcha internacionalista. Pues nada. Muchísimas gracias. Agradezco mucho tu paso por igual a ti, Joan. También agradezco muchísimo el paso por nuestra humilde casa. Ojalá sirva para llegar a más gente. Intentaremos, sabes que nuestro trabajo es meterlo en las redes sociales, intentaremos moverlo en los grupos importantes de Canarias y del resto del país. Y nada, agradecerles una vez más y la fidelidad que tienen ustedes con nuestros debates, con nuestros programas en El Empaquetado. Y para mí es enriquecedor y a la vez, cuando nos contabas cómo es la vida de este pueblo, pues un poco la piel se nos ponía de gallina sabiendo el sacrificio y el dolor que sucede, que pasa a la gente por simplemente luchar por la libertad y por la dignidad de un pueblo. Pues nada, hasta la próxima y nos vemos en un próximo programa del Empaquetado. Joan, iyi ki